Estará grabando esto ahí. Ok. Saludo para todos. Buenas tardes. Saludos. En esta ocasión, en esta intervención, en la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es estrategia de reproducción. Aquí como integrante tenemos a Adelis Melende, Steven Rodríguez, Juan Carlos Crisóstomo y un servidor. El objetivo para esta intervención del día de hoy es conocer e identificar la reproducción semélpara e interópara, así como las estrategias de crecimiento de población poblacional R y K. Déjame ver si yo puedo mover. Exacto. No, espera. Que moví donde sale la cara de ustedes porque tapaba un poco la diapositiva. Entonces, conocer e identificar la reproducción semélpara e interópara, así como las estrategias de crecimiento poblacional R y K. ¿Saben, y pregunto yo, qué son las estrategias de reproducción? Todos ustedes saben que en la Tierra existe una gran diversidad de especies. Y cuando hablamos de estrategias de reproducción, no quiero decir que las especies se sientan a analizar o a pensar cómo se van a reproducir. No, sino que en algún punto de la evolución de la Tierra, cada especie desarrolló una capacidad para poderse reproducir. Cuando dice aquí que son patrones de comportamientos y desarrollo llevados a cabo por poblaciones de individuos para perpetuarse en el tiempo. Esto como si el objetivo principal de cada especie sería como perpetuarse en el tiempo, como dejar una descendencia que se encargue de dejar otra descendencia, la cual se va a encargar de dejar otra descendencia y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Amén. Esfuerzo de reproducción. Dice que se denomina esfuerzo de reproducción a la fracción global de energía que un individuo emplea en la reproducción. Cuando hablamos de esfuerzo, sabe que en la reproducción existe lo que podríamos llamarse como un compromiso. Y este tiene un beneficio que obtiene la especie, el individuo, pero amerita un coste. Entonces, en algunos casos, este coste responde a una asignación energética, que ya sea de tiempo y recursos para el individuo. Entonces, para algunos significa reducir su capacidad de crecimiento e incluso de supervivencia. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Mientras tanto, vamos a ver los tipos de estrategias de reproducción, entre los cuales está estrategia semélpara, que es la estrategia vital caracterizada por un único episodio reproductivo a lo largo de la vida, tras el cual el organismo muere. Estrategia interópara, estrategia vital en la que se caracteriza por varios episodios reproductivos a lo largo de la vida. Vamos a conocer un poco más acerca de ello. Por ejemplo, la estrategia de reproducción semélpara, que esta palabra semélpara proviene del latín, que semel significa una sola vez y para, que sería engendrar, o sea, engendrar una sola vez. Y esta estrategia de semélparo tiene un alto esfuerzo reproductivo, como lo que veíamos, que significa su supervivencia, su crecimiento, ya que esta reproducción es normalmente de gran magnitud, así como letal. O sea que en una sola sentada o en un solo engendramiento tendríamos un gran número de crías, pero significa también la muerte de la madre en ese mismo momento. Aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de especie con este tipo de reproducción. Están, por ejemplo, algunos peces, ciertos calamares y pulpos, algunas especies de mariposas y muchos arácnidos. En el caso de algunos de los peces, el salmón del Pacífico, que es un pez que vive toda su vida dentro de las aguas oceánicas y cuando llega el momento de la reproducción, pues se encuentra con una corriente de agua dulce y allí pues engendra y en ese mismo momento también muere. Hay un tipo de araña en los arácnidos que también son de reproducción semélpara y a mí me da curiosidad porque vinculando esos conocimientos con la vida diaria, yo he escuchado mucho gente hablar sobre un evento que ocurre
en ese tipo de araña en específico, que cuando la madre se reproduce, da la cría, engendra, al momento ella muere, entonces las crías se comen a la mamá, que ya está muerta. Entonces eso lo relacionan muchas veces con eso de padres e hijos, cuando los hijos no obedecen a los padres. No, porque hay una araña que cuando tira a los hijos al mundo se las comen. Eso me pareció muy curioso relacionar esos conocimientos. Pero vamos a ver sobre estrategias de reproducción iterópara. Cuando hablamos de, bueno, etimológicamente esta palabra está compuesta por ítero, que significa repetir, y para, que significa engendrar, que sería como engendrar repetitivamente. Y este tipo de reproducción tiene un esfuerzo reproductivo moderado, porque contrario a los semélparos, no muere al parir, sino que puede parir repetitivamente, como epistemológicamente su palabra lo dice. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, algunos insectos, la mayoría de peces, aves y la mayoría de reptiles que tienen una estrategia de reproducción iterópara. En el caso de los mamíferos, por ejemplo, nosotros los humanos, que tenemos una capacidad de reproducirnos cuantas veces queramos durante toda nuestra vida, ya sea una, dos, tres, cuatro, pero como tenemos lo que es el raciocinio, tenemos la capacidad de decidir si vamos a reproducirnos una o dos, tres, cuatro veces o ninguna, como también hay casos. No como por ejemplo los animales, por ejemplo los perros, que pueden reproducirse varias veces, pero ellos no deciden si se van a reproducir dos veces, tres veces. Ya tengo, por ejemplo, ya tengo 15 hijos, ya no va a tener más. No, desde que la perra tenga calor, pues de una vez es un embarazo seguro. Eso sería reproducción de iterópara. Estrategia de crecimiento poblacional. Dice que las especies con frecuencia tienen que competir entre ellas para ocupar un lugar en un ecosistema. A lo largo de su evolución, las distintas especies han ido desarrollando distintas estrategias que les facilitan esa competición en función del ambiente cambiante o inestable en que se encuentran. O sea, todos los animales, para poder subsistir, existe algo que se llama supervivencia, que ahí es cuando los animales, quizá por los escasos recursos que ellos necesitan para poderse desarrollar, para poder crecer, cuando hay una escasez de ellos, pues existe una batalla para poder sobrevivir, alimentarse, comer, beber y todo eso. Estrategia de crecimiento poblacional. Existe R y K. Son R estrategas y K estrategas. El número de individuos de la población está en relación directa con su capacidad de reproducirse, pero condicionado por las características del ambiente en el cual se desarrolla cada especie. Al respecto, los científicos han expresado la llamada teoría de la selección RK, según la cual las fuerzas evolutivas operan en dos direcciones diferentes, R o K, en relación con la probabilidad de supervivencia de individuos de diferentes especies de plantas y animales. Para los R estrategas, que suena más bonito el nombre, estrategias de crecimiento poblacional o R estrategas, existen algunas características que son específicas para este tipo de crecimiento poblacional. Por ejemplo, los R estrategas son típicas de organismos cuyo hábitat es inestable, o sea, que existe una inestabilidad en cuanto al hábitat en el que ellos se desarrollan. Tienen una tasa de reproducción elevada, producen un gran número de crías, no proporcionan cuidados paternos, suelen ser especies de tamaño pequeño, con edad corta y reproducción temprana, no desarrollan mecanismos defensivos. Estos son los R estrategas. En los R estrategas existe también su curva de supervivencia es de tipo cóncavo. Aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de RS estrategas, que son, por ejemplo, las tortugas marinas, peces, plantas anuales, roedores e insectos. Veamos qué dice aquí, que dice, una camada de ratones con su madre. La reproducción de los ratones sigue una R estrategia de selección,
con muchos descendientes, gestación corta, menos cuidado parental y un tiempo corto hasta la madurez sexual. Aquí tenemos los que son los K-estrategas, estrategia de crecimiento poblacional K. Tenemos características específicas para este tipo de crecimiento. Dice, propia de organismos de ambientes estables, contrario a los R-estrategas, tasa reproductiva baja, producen un pequeño número de crías a las que ofrecen cuidado paterno. Generalmente son especies de grandes dimensiones corporales, con edad prolongada y reproducción tardía, que desarrollan mecanismos defensivos y que suelen enfrentar competencias interespecíficas. Invierten gran cantidad de recursos en unos pocos descendientes. Esta estrategia puede resultar exitosa, pero hace a la especie vulnerable respecto a la suerte de un pequeño número de individuos. Claro, porque como da una poca cantidad de cría, pues el riesgo de que muera una, dos o tres, si son 5 ya quedan 2. Como son pocas, el riesgo de vulnerabilidad con respecto a la cantidad, pues es bastante bajo. Esta es la curva de supervivencia de este tipo de estrategia de crecimiento, que es convexo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Las jirafas, rinocerontes, dijimos que eran animales corporalmente grandes, plantas grandes con pocas semillas, vacas y nosotros los humanos. Aquí tenemos un ejemplo donde una ballena franca glacial con un único ballenato. La reproducción de la ballena sigue una estrategia de selección K con poca descendencia, gestación larga, un largo periodo de cuidado parental y un periodo largo hasta la madurez sexual. Ahora vamos a ver una comparación en algunos aspectos con los estrategias R y los estrategias K. Por ejemplo, en el aspecto del clima, los estrategias R tienen un clima variable e impredecible, mientras que los estrategias K tienen casi constante y, puedo leer aquí, casi constante y predecible. En cuanto al aspecto de la mortalidad, los R's estrategas tienen una mortalidad muy alta, normalmente afecta a las primeras etapas del ciclo vital y a individuos jóvenes, mientras que los K estrategas tienen una mortalidad más o menos constante a lo largo de la vida de los individuos. En el aspecto de tamaño de la población, los R's estrategas son muy variables, con grandes fluctuaciones, comunidades sin saturar, recolonizaciones cada año. Mientras que los K estrategas muy constante, con pequeñas fluctuaciones, comunidades saturadas, colonizaciones no necesarias. En el aspecto de competencia, tenemos que los R estrategas es muy variable y a menudo débil, y los K estrategas normalmente fuerte. En el aspecto de la selección favorable, tenemos que los R estrategas, número 1, desarrollo rápido. 2, reproducción temprana, pequeño tamaño corporal, prole muy numeroso y una reproducción por ciclos. Mientras que los estrategas K tienen un desarrollo lento, una reproducción retardada, gran tamaño corporal, prole poco numeroso y varias reproducciones por ciclos. Y en cuanto al aspecto de longevidad, tenemos que los R estrategas tienen una longevidad corta, normalmente de menos de 1 año. Y los estrategas K tienen una longevidad larga, normalmente de más de 1 año. Bien, aquí tenemos las referencias bibliográficas de la página que consultamos para recoger toda esta información. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Bien, voy a poner sus rostros en la presentación. Entonces aquí vimos lo que son las estrategias de reproducción y algunas estrategias de crecimiento. Ustedes tienen algo que decir sobre esto. Un tema bastante interesante. Ajá. Sí, de mi parte tengo algo.
Elvisa, ¿sabes? Si tú podías dar un poquito para atrás, donde están las gráficas, Es, primero pon la de la estrategia R. ok. Sí, dale un poquito más para atrás para que tenga. Ok. Bien, ok, la R. Como tú explicaste, perdón, la estrategia de crecimiento R posee una curva de sobrevivencia de tipo cóncavo, como tú lo dijiste, pero es bueno aclarar que en este caso, eh, en la gráfica, lo identifica como tipo 3, ¿verdad? El tipo 3. Y se puede describir o interpretar de que en este tipo de sobrevivencia, la mayoría de las crías de las especies tienen mayor posibilidad a una mortalidad en una edad joven, ¿sabe? A temprana edad. La mayoría de animales mueren y bueno, ya sabemos por qué, por el tipo se puede decir como de crianza de las mismas especies, ya que tienden a abandonar a las especies o a tener No un hay un montón cuidado de crías y parental. no poder controlar, Ujú. a no poder cuidar a esas especies. Entonces pasemos a la otra gráfica, Convexo. que si se percataron es la misma gráfica, pero que tiene información para ambas. Y como tú dijiste, ya en este caso, el crecimiento poblacional K, que tiene una sobrevivencia convexa, y en el gráfico se puede mostrar que es tipo 1. En este caso, las crías de esas especies tienden bueno, se puede decir a durar más tiempo, a tener esa mortalidad ya por vejez. Como tú dijiste, en este caso nosotros seres humanos entramos en ese tipo de sobrevivencia y sabemos que es así, a menos que pasen cosas externas a nosotros, pero normalmente es por vejez. Hablando desde la experiencia como especies humanas. Nosotros tenemos una Sí. longevidad más larga en cuanto a los R's estrategas. ¿Quién? No sé si Adelis quiere decir algo. Sí, que tiene el micrófono encendido. Sí, iba a hablar sobre los tipos de ambiente. Se decía que los estrategas R son característicos de ambientes inestables. Esta inestabilidad en el ambiente, por así decirlo, puede hacer referencia a muchas cosas. Por ejemplo, un ambiente inestable, característico de los estrategas R, puede ser, por ejemplo, una charca de agua. No sé si ustedes se acuerdan cuando vivíamos en Santiago en la casa, que todo estaba bien, normal, llovía un poco y de una vez todo estaba infestado de ranas. No sé si se acuerdan, cientos de ranas. Rana, mosquito. Eso era un ambiente temporal creado para ellas. Apareció una, se multiplicó rapidísimo. Entonces, esa rana cumple con características de los estrategas R, como se mencionó. Son de pequeño tamaño, no brindan cuidados parentales, así que dejan las crías a su suerte y todo eso. Entonces, ambientes como esos son ambientes inestables. Ahora, ambientes estables, característicos de los estrategas K, que son los que pueden vivir más tiempo, pueden tener más tiempo y recursos para dar cuidado parental a sus crías, para esperar a que tengan una madurez sexual a más tiempo y todo eso. Por ejemplo, un ambiente estable en este sentido puede ser una pradera, como se ve ahí, una selva, una sabana, que es un ambiente que se va a mantener más o menos igual ¿No? a Y lo es un largo del ambiente tiempo o por mucho estable tiempo. también en cuanto a los recursos que los animales necesitan. Porque Exacto. siempre, por ejemplo, en la selva, como tú dices, que es bosque, ahí están todos los recursos que esos animales necesitan. Y bueno, a través de los ciclos, eso se mantiene de esa manera. Hay tanta, Y un bosque no se va a acabar en un año o dos, va a estar ahí por mucho Sí. tiempo. Y con respecto a eso que Adri estaba hablando, de bueno, ¿cómo se dice? Los ambientes. Del medio en que viven del ambiente y el medio en esas especies. Con respecto a lo que estaba hablando hace poquito de las gráficas y eso, también es importante aclarar, bueno, que
Adel, yo creo que puedes recordar que cuando estábamos discutiendo el tema en otras ocasiones, bueno, yo creo que fue el mismo que lo resaltó, y es que las especies en general no pertenecen a esos extremos, ya que la estrategia K y la estrategia R son extremos de supervivencia, ya le había comentado. Entonces, como Adeline había dicho, usualmente la mayoría de especies eligen o tienden a tener una curva de supervivencia Media. intermedia, ¿verdad? Ok, La entonces estrategia de reproducción suele ser agregando a eso mismo, cabe destacar que ese tipo de estrategias, eh, tenemos que la R puede ser las especies que utilizan la estrategia de aumento de población R pueden reproducirse numerosamente. Sin embargo, las especies que las madres de esas especies o de las crías no dan el cuidado necesario o el cuidado por mucho tiempo a esas crías, de manera que la tasa de mortalidad en esas especies es bastante alta. O sea que una especie, vamos a suponer que una rana tenga 1000 hijos, ponga 1000 huevos. Sin embargo, la rana no da el cuidado necesario a esos huevos, ella lo pone ahí y se va. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que se pueda se cría, no es que vamos a darle un cuidadito ahí para que todos nazcan, no. Es lo que el ambiente permita que nazcan, esos son los que nacen, y lo que el ambiente permita que se desarrollen, esos son los que se desarrollan. Entonces, por eso es que la tasa de mortalidad en la estrategia de reproducción R es bastante alta. Por el contrario, en la estrategia de reproducción K, la tasa de mortalidad es bastante baja, ya que la madre proporciona un cuidado bastante extenso a sus crías. También me gustaría acotar ahí en las estrategias de reproducción que los árboles tienen, se podría decir, su propia nomenclatura en cuanto a eso. Las plantas que se pueden reproducir varias veces en su ciclo de vida se le denomina policárpicas, y en cambio las plantas que se pueden reproducir solamente una vez en todo su ciclo vital se le denomina monocárpicas. Se puede utilizar como sinónimos de heteropariedad y semelparidad, pero esos son los conceptos que se dominan en la botánica. Bien, y diciéndolo con respecto a lo que dijo Juan Carlos, de eso de la reproducción, Kelvin creo que lo mencionó al principio, ¿sabes? La curva de supervivencia depende de eso, ¿sabes? El número de población depende de la capacidad de reproducción del individuo, ¿verdad? Y también del ambiente en que se desarrolla. Sí. Claro, porque eso de hecho es lo que significan las siglas R y K. O sea que, Así es. o sea que su supervivencia depende mucho del ambiente. Que como decía Juan, por ejemplo, cuando hay un gran número, los recursos no alcanzan. Eso es cuando hablaba ahorita de que las especies entre ellas desarrollan como, se podría decir, estrategias de lucha entre ellas para poder sobrevivir. Y es por eso que los recursos no alcanzan, porque hay un gran número. Entonces, cuando Juan menciona hasta lo que el ambiente o el hábitat le permita, o cuando alcancen ese tope de ese número. O sea, se haría como empiezan desde cero, sale un gran número, pero bueno, el ambiente no puede con tanto, los recursos no alcanzan, o van a haber muchos que van a morir, entonces eso baja la línea, después vuelve y sube, rompen ese tope otra vez y se mantienen en ese ciclo así por los siglos de los siglos. ¿Algo más que quieran mencionar? Así es. Bueno, yo creo que tenemos el tiempo encima, si se puede hacer eh, a modo de resumen. Bueno, yo creo que de mi parte, ¿no? Ya lo que tú dijiste, yo creo que el tema, se puede decir que el tema quedó bastante claro, ¿me entiendes? Los conceptos principales que querían destacar se han destacado bastante. Hemos tratado de utilizar los términos correctos, pero también tratar de que cualquier persona que vea esto pueda entender de qué estamos hablando, tratar de dar ejemplos vivos como los que dio Juan y lo que dio Adele. Entonces yo creo que, de mi parte, yo creo que está bien. Bien.
Sí es un tema bastante, no simple, sino que se puede asimilar de manera fácil. Así es. Porque genera mucho interés. Es un tema que lo vemos día a día y quizás no lo notamos o no lo vemos de esa forma. Y ahora con ese conocimiento podemos verlo de otra manera y ver que eso se da en la naturaleza, se da eso. O sea, lo vemos cada día. Es así. Bien, pues yo creo que es hora de despedirnos, muchachos. Un placer compartir con ustedes este espacio de conocimientos y de aprendizaje. Igual. Gracias, igual. Siempre un placer. Buenas tardes. Igual. Bueno.